Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes bienvenidos a este diplomado en Pensamiento Crítico Electoral. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández y el día de hoy me apoya en el soporte técnico el licenciado Cristian Yavin Medina Cerezo. El día de hoy hablaremos sobre pensamiento crítico y derecho y vamos a abordar cómo esta idea del pensar autónomo de la mente tiene que ver con el derecho y cómo se conecta con el derecho. Para partir la sesión del día de hoy, quiero comentar o referirles a un aspecto que seguramente ustedes han escuchado sobre lo que llaman los contextos de la justificación y del descubrimiento. Por lo menos en la obra de Manuel Atienza y en la obra de Michel de Tarufo, se habla sobre todo del contexto de la justificación. Cuando se habla que la argumentación jurídica pertenece al contexto de la justificación, pues propiamente, pues uno entiende que argumentar es justificar lo que se dice. Pero vean ustedes, el contexto de la justificación es un término que aparece junto con la idea del contexto del descubrimiento. En los años 30, más o menos en 1938, en el Círculo de Viena era un grupo de científicos en el que se reunían los más grandes filósofos y físicos y científicos de su época en Austria. Era un grupo de científicos que también era conocido como el grupo de los neopositivistas. En ese grupo había varias cabezas, gente muy importante. Uno de ellos, por ejemplo, era Otto Neurath. Asistían a él personajes como Ludwig Wittgenstein, que era un gran lógico matemático, o el mismo Hans Kelsen llegó a visitar en varias ocasiones el Círculo de Viena. Y en el Círculo de Viena había un señor que se llamaba Hans Reichenbach. Y Hans Reichenbach escribió un libro en el año 38 que se llamó Experiencia y Predicción. Y en ese libro de Experiencia y Predicción, solamente distingue dos fases de la mente humana y del pensamiento humano, lo que llaman el contexto del descubrimiento y el contexto de la justificación. Hans Reichenbach y actualmente varios científicos mantienen esta misma idea sobre que cuando nos enfrentamos a un problema por primera vez, o nos enfrentamos a un problema cualquiera, nuestra mente busca una respuesta inmediata, una respuesta hipotética inmediata, a partir de nuestra experiencia acumulada, a partir de lo que hemos vivido y de lo que hemos investigado, de lo que hemos estudiado. En el caso del Poder Judicial podrían ser todos los casos que se han llevado, todos los asuntos que se han proyectado, todos los temas de los que hemos escuchado algo. Nuestra mente hace como un fast track reasoning, un razonamiento rápido, y hace una conjetura o una hipótesis de respuesta. Y luego, después de que hace eso, entramos en un proceso de justificación y de aval para comprobar o justificar que nuestro razonamiento es correcto. Pero ese justificar con razonamiento correcto sería mandarlo a un campo analítico, a un lenguaje que se pueda analizar y ver claramente sobre la mesa qué se está diciendo. Ese es el contexto de la justificación. Entonces, la argumentación jurídica, y esto es lo que dice Manuel Atienza, Michel de Tarufo, aquí a nosotros lo que nos interesaría a los juristas, dicen estos autores, solamente es el contexto de la justificación. ¿Cómo funciona el contexto del descubrimiento? No nos interesa, dicen Tarufo y dicen Atienza. Pero no lo niegan. Esto es muy importante. Y lo que pasa es que esto ya pertenecería al campo de la psicología, dicen. También en esta línea
va algunos naturalistas como Rodolfo Vigo, Carlos Mazzini, ellos tampoco les interesa mucho el aspecto del contexto del descubrimiento. Pero esto, si se dan cuenta, ocurre en América Latina y ocurre en Europa, en España, para ser más concretos, y en Italia. Pero si vamos a los Estados Unidos, a Canadá, a Inglaterra, al mundo anglosajón, en el mundo anglosajón, el contexto de la justificación es muy secundario. Lo que a los anglosajones les interesa más es el contexto del descubrimiento. Cómo ejercitar el pensamiento para resolver problemas jurídicos. Y esto es de lo que vamos a platicar hoy. Porque el mundo anglosajón está más interesado por desarrollar habilidades cognitivas que justificarlas. No digo que algo sea más importante que el otro. A mí me parece que las dos cosas son relevantes. Y a mí me parece un error no buscar esta otra forma de ejercitar la mente. Porque aunque yo pudiera saber justificar algo muy bien, si mi pensamiento no está bien desarrollado, pues estoy justificando puras arbitrariedades. Y lo que vamos a ver hoy es cómo este pensamiento crítico se puede desarrollar y de alguna manera justificar después con el contexto de la argumentación. Perdón ustedes que es que tengo una inquilina en esta casa, tengo dos inquilinos en esta casa que les da lo mismo sentarse donde sea. A ver, Nela, por acá. Bueno, si ustedes me permiten, voy a dividir la sesión en dos partes. La primera parte, la primera parte de lo que voy a platicar el día de hoy, será sobre los últimos avances sobre materia cognitiva. Y luego vamos a ver cómo eso se conecta con el campo del derecho. La ciencia cognitiva y el pensamiento crítico vinculado al campo del derecho. Seguramente vamos a ver científicos y algunos sabios expertos y van a ver ustedes la conexión que será sumamente interesante. A mí me parece que esto es sumamente interesante. Esta exposición es algo sobre lo que estuve trabajando el último año en materia de investigación. Quiero presentarles a Daniel Merton Wegner. Este hombre, que murió en el 2013, es un genio que descubrió una cosa que se llama potencial de preparación. Es algo que él bautiza como potencial de preparación y lo refiere a partir de unos descubrimientos de un señor que se llamaba Benjamin Libet. Dice que el potencial de preparación es una forma de razonamiento que se da en los seres humanos. Es un razonamiento que se da en los seres humanos a partir de la experiencia acumulada que uno tiene, pero no es consciente. Bueno, vamos a explicar esto. Benjamin Libet es un científico que también ya murió, que escribió un libro que se llama Mind Time, Tiempo de la Mente, y quería saber cuánto tiempo tardaba nuestra mente en ser consciente y hacer cosas. O sea, por ejemplo, si yo quisiera abrir una puerta, ¿cuánto tiempo tardo en hacer la acción de abrir la puerta desde que quiero abrir la puerta? O algo más rápido, si yo les quiero decir una idea ahora, ¿cuánto tardo entre lo que estoy pensando o lo que quiero decirles y decirlo? Como verán, es una cosa de fracción de milisegundos. Y Benjamin Libet hizo este descubrimiento. Aunque ustedes dirán, bueno, qué ocio, ¿por qué esta persona piensa estas cosas, no? Si yo quiero apretar un botón, ¿y cuánto tardo en decidir apretar el botón y apretarlo, no? Bueno, él dice que ese tiempo es inconsciente y tarda 550 milisegundos. Es decir, milisegundos, o sea, la mitad de un segundo es lo que tarda uno en tomar una decisión y hacerlo.
El experimento que hizo fue una cosa sumamente curiosa. Le pidió a una persona, en una época en que todavía se le colocaban electrodos en la cabeza, le dio un botón y le dijo, decida usted en qué momento apretar el botón y apriételo, ¿no? Y entonces, fíjese, usted esté aquí con un botón. En el momento que usted decida, apriete el botón. Ese era todo el experimento. Tienes un botón enfrente, cuando quieras apretarlo, lo aprietas. Entonces es como si tuvieran ustedes el teclado enfrente de su computadora y ven la letra M. Y les digo, bueno, cuando quieran apretar la letra M, la aprietan, ¿no? Ustedes están viéndola y de pronto deciden hacerlo y la aprietan. Bueno, se registra el momento del deseo o la intención de apretarlo y el acto de apretarlo. Y ahí es donde Benjamin Libet, si se dan cuenta, aquí en esta gráfica, el punto cero donde dice movement on set, esta línea que tiene un cero hasta abajo, ese es el momento en el que se aprieta el botón. Y esta curva que ven ustedes aquí es la curva de conciencia. ¿Sí? Aquí hay un segundo y diríamos que este punto de conexión es donde comienza, esta parte donde están estas dos flechas, casi llegando a la cresta de la curva, es el momento donde está la conciencia plena. Por ejemplo, en este momento que estamos hablando, Doctor, ustedes me están escuchando. ¿Sí lo ven? disculpe, doctor, no se ve. ¿No se ve la imagen? No. Bueno, yo no la puedo ver, no sé los demás. Ay, qué raro. Sí aparecía, sí se veía. A ver. Todo el mundo la veía. A ver, bueno, sí la veían. A ver, ahí sí la ven. Sí. ¿Se ve ahora? Sí. De acuerdo. Bueno, les decía, este punto, aquí hay como dos signos de interrogación, la flecha y hay otra flecha acá. Este punto donde está la cresta es el punto de conciencia donde estamos nosotros hablando. Es como cuando ya nos despertamos y estamos conscientes. Y vean ustedes, este momento es como cuando esa persona decide apretar el botón y aquí es donde aprieta el botón. Entonces, fíjense que es lo que Benjamin Libet quiere saber, dónde comienza el proceso racional. Aquí está el acto, en el punto cero está el acto de apretar el botón. La conciencia plena comienza, ven ustedes, arriba de la línea punteada. Esto es aquí donde comienza la conciencia. Es como si nos fuéramos despertando. En este punto comienza la cresta plena y apretamos el botón. Si se dan cuenta, es un tema de 500 milisegundos. Esto es lo que dice Libet, que tardamos entre tomar la decisión y hacerla. Pero lo que es más interesante que descubre Libet es que abajo de la línea punteada ya ve que hay un movimiento cerebral que Wagner llamó potencial de preparación. O sea, se dieron cuenta que antes de que hubiera conciencia plenamente, el cerebro ya estaba calculando y deseando hacer algo. Es como si se preparara para pensar una idea. Bueno, este otro señor que ven ustedes aquí se llama John Dylan Heinz, o Heines. Es un alemán que, siguiendo los experimentos de Libet, quiso utilizar una cámara de resonancia magnética, como la que ven ustedes acá atrás, para poder ver con mayor claridad y precisión el experimento de Libet. Y John Dylan Haynes descubre que el potencial de preparación puede llegar hasta entre 8 y 10 segundos antes de que empiece la conciencia a decidir, a decidir qué es y cómo está resolviendo el tema de en qué momento va a apretar el botón. Véanlo ustedes.
Nuestro cerebro toma las decisiones mucho antes que nosotros. En Berlín, John Dylan Haynes ha demostrado que nuestro cerebro va varios segundos por delante de nosotros. Contaré un experimento. ¿Sí? Realizamos un experimento con un escáner cerebral en el que las personas debían tomar decisiones muy sencillas. Podían decidir si pulsaban un botón a la izquierda u otro a la derecha. En este caso sientes que eres totalmente libre de elegir de hacer una cosa u otra. No hay nada que te obligue a elegir una opción o la otra. Registramos la actividad cerebral de las personas y descubrimos que podíamos predecir su decisión. Si iban a pulsar el botón de la izquierda o de la derecha 7 segundos antes de que lo hubieran tomado. No 7 segundos antes de que pulsaran el botón, sino 7 segundos antes, incluso de que pensaran que habían decidido cuál iban a escoger. Las neuronas activas usan más oxígeno, así que la resonancia permite ver a los científicos qué zonas se activan y cuándo. Haynes pide a su sujeto que realice una tarea sencilla. Le pido que apriete espontáneamente el botón derecho o el izquierdo en el momento que usted quiera. ¿De acuerdo? En el laboratorio, nuestras decisiones y, en última instancia, nuestro libre albedrío se ven reducidos a apretar un botón a fin de identificar los patrones de actividad del cerebro. Normalmente, millones de neuronas se iluminan incluso para pensamientos sencillos, pero apretar un botón es una tarea muy fácil para provocar actividad cerebral. Y los resultados de todas las pruebas son asombrosos. Descubrimos que la actividad del cerebro indica qué opción va a tomar el sujeto hasta entre 7 y 10 segundos antes de la decisión consciente. Así que parece que el cerebro induce y programa la decisión. Y en ese momento en el que tienes la sensación de estar decidiendo, la mayor parte de la decisión hace ya tiempo que se tomó. Bueno, fíjense que esto es muy interesante, porque lo que han descubierto estos neurocientíficos es que nuestro pensamiento consciente viene en parte de un pensamiento inconsciente. Esto, por ejemplo, Tarufo y Jordi Neva los alteró un poco porque trabajaron este asunto. Hay un libro que se llama Derecho y Neurociencia, donde precisamente discuten este tema, señalando que esto es peligrosísimo, porque ¿cómo sería posible juzgar a alguien por actos inconscientes? Y no, vamos a decir, no se le juzga a alguien por actos inconscientes. De hecho, nosotros pensamos, pero no solo pensamos conscientemente. Muchos de los procesos cognitivos que tenemos nosotros no son conscientes. Por ejemplo, vean ustedes, estos gestos que estoy haciendo yo, esta inclinación que hice, o este movimiento de mano, no sé, por ejemplo, este gesto que utilicé para rascarme la nariz, no los pensé conscientemente. O sea, yo no dije, ay, ahorita me voy a poner aquí este tic que tengo, o este rascarme acá abajo, o esta inclinación la voy a hacer. Eso no lo pensamos conscientemente. Son comportamientos que tenemos y que nuestra mente refleja a través de los actos humanos. Y aquí lo interesante es lo que sigue. Ven ustedes, aquí tienen ustedes la gráfica de Haynes, donde pueden ver mediante la resonancia magnética qué áreas del cerebro se activan, no conscientes, y ya están calculando qué botón van a apretar. Puede predecirse la decisión en microsecciones del comportamiento del cerebro. Y aquí detecta con más precisión que no son unos cuantos milisegundos, como lo tenía Libet. Vean ustedes la gráfica de Libet. Aquí es menos de un segundo. Un segundo esto está, en el primer segundo está la conciencia, pero la operación mental está como medio segundo antes de un segundo. O sea, en un segundo previo, unos segundos antes.
Y lo que muestra John Dylan Haynes es que son entre 8 y 10 segundos antes. Bueno, hay un catedrático que se llama Timothy Wilson, y este libro es un libro relativamente reciente, que se llamó Extraños de nosotros mismos. El descubrimiento del inconsciente adaptativo, que es el término que utilizaba Wagner. Y precisamente este señor Timothy Wilson es un catedrático de psicología de la Universidad de Virginia. Y en este libro que se llama Extraños para nosotros mismos, dice, el inconsciente adaptativo se las arregla estupendamente para hacerse una composición en lugar de lo que nos rodea, advertirnos a los peligros que establecen metas e iniciar acciones de forma elaborada y eficaz. Bueno, esto que Timothy Wilson, John Dylan, Haynes, Libet y Wagner han hablado, tiene que ver con lo que Robert Alexy, Atienza, Tarufo llaman el contexto del descubrimiento. Dicen, esto no le puede interesar a los abogados porque, pues, eso es como psicología. Pero fíjense que voy a mostrarles que tal vez no en el mundo europeo de Alemania, Italia y España, el tema del pensamiento crítico, esta forma de pensar, incluso que se conecta con esos aspectos inconscientes, porque tiene que ver con esta parte creativa y propositiva de nuestra mente, cosa que en la primera sesión que tuve con ustedes, hablé sobre precisamente que eso nos distingue de las máquinas y de los robots, que nosotros podemos hacer pensamiento propositivo, y eso es hacer pensamiento crítico. Precisamente, en una ocasión, en el 2014, tuve oportunidad de hablar con Robert Alexy en un congreso, mientras estaba, pues, diríamos que tras bambalinas, a punto de que entrara en su conferencia en la zona de ajustes. Me había encargado de estar con él. Y hablamos unos pocos minutos sobre este tema. Y efectivamente, lo que me decía Alexy es que claro que hay un pensamiento previo. Hay un pensamiento previo a la conciencia justificativa, racional, argumentativa. Pero eso no le pertenece a la argumentación jurídica. Lo que a mí me interesa, dice Robert Alexy, es cómo se razona argumentativamente, ¿no? Y claro, se entiende clara esta idea. Para él, meterse en los experimentos de Libet y de John Dylan Haynes sería una locura, porque eso no le interesa a él. Ahora bien, nada más para recordar, ¿qué es lo que trata Robert Alexy? ¿Y dónde comienza la teoría de Robert Alexy en su teoría de la argumentación? Es precisamente con su libro, Teoría de la Argumentación Jurídica, Teoría del Discurso Racional como Teoría de la Fundamentación Jurídica. Este libro fue su tesis doctoral. Se publicó en 1978, pero el manuscrito la tesis doctoral se presentó en 1976. La tesis doctoral se presentó en el año 76. Él sí escribió su tesis, él sí trabajó su tesis, y él, en el prólogo de este libro, que es una cosa que poca gente se pone a leer, pero pues en mi ocio de investigación me puse a revisar. En el manuscrito, en el prefacio, no sé la introducción, es el prefacio, que la gente se salta. Él dice algo que es importante para entender el resto de la obra. Dice, la Sala Primera del Tribunal Constitucional Federal exige en su resolución del 14 de febrero de 1973 que las decisiones de los jueces deben basarse en argumentos racionales. Fíjense qué cosa tan interesante. La Sala Primera del Tribunal Constitucional Federal alemán, en 1973, dice que las decisiones tienen que basarse en argumentos racionales. Tu sentencia, juez a juez, que tenga un argumento racional. Y entonces Robert Alexy dice, qué cosa tan extraña. Y aquí empieza el tema de tesis y el tema de investigación de tesis. Y lo que dice en el prefacio es lo que dice
la justificación de su tesis. Dice, el objeto de esta investigación, o sea, el objeto de mi tesis, mi tema de tesis, es la cuestión de qué haya que entender por argumentación jurídica racional. O sea, ¿qué es esto de la argumentación racional? Así como la de sí y qué alcance de ella es posible. Entonces, claro, Robert Alexy encuentra en su tema de tesis que el razonamiento jurídico, el razonamiento judicial, tiene un momento previo, como lo decía Hans Reichenbach, y como lo dicen todos estos señores. Pero a él lo que le interesa es lo que resuelve el tribunal, la sala primera del Tribunal Constitucional Federal, que es esto que acabas de resolver, justifícalo o básalo con un argumento racional. Y aquí es donde nace la argumentación jurídica. La argumentación jurídica lo que dice precisamente es, esto que acabas de resolver, justifícalo de una manera racional. Pero entonces, ¿dónde está esta parte creativa, propositiva? Alexy no la ve. Digo, no le interesa, sabe dónde está en el contexto del descubrimiento, pero eso no le pertenece al campo del derecho. Sin embargo, aunque Robert Alexy no lo ve, sí lo distingue y sabe que hay un razonamiento mental operativo que haría lo que ahorita acabo de mostrarles, que es el inconsciente adaptativo. Y que autores como Noam Chomsky en los Estados Unidos o Jerome Brunner dicen que ocurre en la mente e incluso en la mente jurídica. Jerome Brunner era uno de estos psicólogos cognitivos que demostró y estuvo 15 años hasta el día de su muerte en la Universidad de Nueva York, en la Facultad de Derecho, en la Escuela de Derecho, trabajando el tema de los procesos mentales propositivos, es decir, la generación de una mente crítica, de un pensamiento crítico en el campo del derecho. Cómo se estructura el pensamiento del derecho antes de justificarlo y de explicarlo de una manera justificada. El razonamiento de justificación es un razonamiento analítico, donde echamos mano de la lógica, de la tópica, de la retórica y de la dialéctica. Pero el pensamiento crítico está en esa parte previa. Vamos ahora a revisar algunos autores, entre ellas juezas, donde hablan sobre esa forma mental previa en el campo del derecho. Es decir, vamos a explorar el mundo del pensamiento crítico en algunos autores jurídicos. Pero no sé si hasta este punto alguien quiera comentar algo, algún comentario, alguna pregunta, ¿no? No sé si he sido claro o he estado exponiendo algo de una manera confusa, ¿no? Julio está de acuerdo. Julio, vamos bien. Muy bien, Julio. Muchas gracias. De los demás no sé porque no veo sus cámaras, pero bueno. Espero que estén ahí. Bueno, si no tienen inconveniente, entonces vamos a echarle un vistazo a estos autores. Curiosamente, vamos a ver, vamos a comenzar con este autor, que se llama Friedrich Stein. Este hombre escribió un libro que se llama El conocimiento privado del juez. En alemán, Die Kunst der Rechtsprechung, der Kunst der Rechtsprechung. Es algo así como el arte de la jurisprudencia. Pero además es un juego de palabras en alemán, ahorita que lo estoy viendo, porque Rechts es derecho, pero Sprechung, S-P-R-E-C-H-U-N-G, es como de decir las cosas, como el arte del derecho que se dice. Y el sentido que tiene es como el arte de hacer jurisprudencia, o sea, de resolver temas jurídicos. Ese sería el conocimiento privado del juez. Pero fíjense qué curioso, no hacen una traducción literal de la obra,
sino que le pone el conocimiento privado del juez así como el arte de cómo se razona internamente. Y el libro habla sobre el pensar con las máximas de la experiencia. Das privaten Wissen des Richters. Perdón, el título del libro es Das private Wissen des Richters, que tampoco es como la sabiduría privada de los que dicen el derecho, de los jueces. Y luego, ese es un texto de 1893, y en 1897, 4 años después, saca El arte del decir el derecho, donde vuelve otra vez con este mismo tema. Perdón. Friedrich Stein muere en 1923, si ustedes se dan cuenta, es un autor de mediados del siglo XIX, principios del siglo XX, y este libro probablemente, creo, sin duda a equivocarme, difícilmente equivocarme, creo que es el primer libro que habla propiamente sobre este proceso cognitivo interno del pensar judicial. No habla de la justificación argumentativa, sino del proceso cognitivo interno propositivo, de cómo se nos ocurren las soluciones a los problemas. A ver, y esto hablando claramente, cuando vemos un asunto, cuando vemos el expediente, vemos las constancias, lo que está en autos, vemos las declaraciones, nuestra mente está trabajando rápido, está leyendo el asunto y de alguna forma empieza a hacer conexiones rápidamente. No está haciendo un análisis lógico, o sea, no hace un silogismo, ni está haciendo un cálculo matemático exacto. Dice Robert Alexy que precisamente esto en realidad lo que está ocurriendo es, o sea, el hacer un análisis lógico, el análisis retórico, es algo que viene después de el hacer la conjetura rápida, la hipótesis rápida, ¿no? Que a mí me parece que es lo más interesante. Y les voy a decir por qué me parece que es lo más interesante. Aquí voy a abrir un pequeño paréntesis. Prácticamente toda mi vida profesional, yo creo que a partir de los 25, 26 años, 27 años, he estado trabajando en temas de capacitación jurídica, desde una licenciatura en Derecho hasta formación en el Instituto de la Judicatura Federal. Ahorita estoy en la Escuela Judicial y Electoral, pero pues también estuve en la Dirección General de Formación Profesional de la PGR, de la Fiscalía General de la República. Y les diría que toda mi vida, mi tema de investigación es cómo aprende uno el derecho. ¿Cómo aprende uno el derecho? Pero no solamente saber las leyes ni los procedimientos, sino cómo enseñarle a alguien a pensar y a resolver problemas jurídicos. ¿Cómo enseñarle a alguien a pensar y resolver problemas jurídicos? Les podría decir que hay una respuesta incluso que yo creo que salió el año pasado, en 2022. Creo que la mejor forma de resolver un asunto es resolviendo retos, poniendo problemas. Las niñas y los niños, y creo que por experiencia acumulada, los adultos en una educación continua, aprendemos a resolver problemas primero haciendo como peloteos, ¿no? Es como lanzar la pelota. ¿Cómo se debe lanzar correctamente la pelota en el béisbol? Pues es algo que tenemos que estar ensayando. Entonces, lo que han descubierto los anglosajones y los expertos en estos temas son precisamente el asunto de que hay que estar practicando y estar ensayando. Y el mejor método es poner retos precisamente. Bueno, lo que dice Friedrich Stein, en resumen, es que precisamente hay una serie de procesos cognitivos mentales. Este hombre es alemán, no es anglosajón, pero en esta línea de estudios alemanes, yo no he visto que haya habido una secuencia y un seguimiento. Lo que sí veo es que después del trabajo de Friedrich Stein, en los Estados Unidos
hay una gran variedad de autores que han abordado el tema. Este texto, por ejemplo, de Clarence Morris, es un texto de 1937 que se llama How Lawyers Think, cómo piensan los abogados. Y es un texto que también aborda el mismo tema, es el pensamiento crítico. Piensen ustedes que desde la primera sesión platicamos que el pensamiento crítico parece que se gesta más en un contexto liberal como el norteamericano, donde los padres fundadores piensan cómo hacer un gobierno mejor, no como son los gobiernos que se han conocido, sino a partir de si es una monarquía, cómo hacer una buena monarquía o cómo hacer una buena democracia, ¿no? Porque la democracia ha tenido sus vicios, pero cómo podría haber una buena democracia y cómo los medios modernos pueden hacer una mejor democracia, porque las democracias que tenemos ahora no tienen nada que ver con la democracia griega. Ya hubieran querido los griegos tener Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, para poder tener un alcance de difusión. Y además, recuerden ustedes, o yo no sé si ustedes lo sepan, pero los griegos tenían un cierto número de gente en una polis. Es decir, solamente podía haber cierto número de personas en una polis. No recuerdo exactamente el número, pero lo que les puedo decir es que cuando se rebasaba ese número, se llevaba a la gente joven y se organizaban nuevas ciudades, nuevas polis, nuevas ciudades-estado, para que se mantuviera un equilibrio poblacional en una zona. Cuando tenían problemas de sobrepoblación, y esto está muy documentado, se fundaban nuevas polis con migrantes de diversas polis o de una misma polis a otra polis nueva, para que se mantuviera la población. Aristóteles dice que el gobernante debe tener control de un territorio que pueda ver desde la punta más alta del cerro o de la montaña que vea. Esto si ustedes vieron El Rey León, la película El Rey León de Disney, es como cuando el papá del pequeño Simba, creo que Mufasa se llama, lo lleva a la parte más alta del territorio de León y le dice, mira, hasta aquí, todo esto que toca el sol es tu reino, ¿no? Y el pequeño Simba le dice, y eso de allá, dice, no vayas allá porque es el cementerio de elefantes y eso no nos corresponde, ¿no? Bueno, así los griegos. Los griegos dirán, hasta aquí nada más. Bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque los anglosajones piensan de una manera crítica formas mejores, y precisamente aquí está el tema de lo crítico, la critein o la crisein, o el hacer crisis de un asunto, es hacer un juicio tratando de encontrar lo mejor para algo, la mejor solución. El pensamiento crítico es la mejor solución. Y Clarence Morris sondea y explica esto precisamente. Cuando alguien tiene un problema o una situación que hay que resolver, los abogados tratan de una manera crítica de encontrar la mejor solución. Y no solamente los abogados, también las y los jueces, las y los magistrados, lo que están buscando es la mejor solución al asunto dentro del marco de la ley. Dentro del marco de la ley. Y ya Friedrich Stein está comentando que hay algo en la mente de los jueces, pero How Lawyers Think de Clarence Morris lo que nos está diciendo es precisamente que hay una forma crítica para resolver los asuntos. A esta obra, por ejemplo, les recomiendo estas otras dos. Una introducción al razonamiento legal de Edward Levy. Este es un libro magnífico. Es un libro magnífico. Aquí incluso tiene un prólogo de Friedrich Schauer. Y aquí lo dice el texto, dice una importante contribución para mostrar el distintivo punto de vista de lo que es un argumento legal, el legal reasoning, razonamiento legal, y la forma de hacer decisión legal y un pensamiento legal. Es decir, fíjense, no es solamente argumentar, sino que parece que Levy trata de explicar todo el proceso, desde el contexto del descubrimiento, las intuiciones racionales, y
luego su justificación y su argumentación. Tanto el tema de Clarence Morris, que habla sobre los abogados, Levy solamente habla del razonamiento legal, pero fíjense que utiliza el término legal reasoning, no legal argument, o sí, legal argument, o legal argumentation, porque precisamente la parte del pensamiento crítico es lo que ellos llaman razonamiento legal. Legal reasoning es el razonamiento legal, y lo que es la parte de la justificación, el contexto de la justificación, ya es la argumentación jurídica. Comanducci, en Italia, tiene un seminario de razonamiento legal. Lo llama razonamiento legal, pero ese razonamiento legal, si ustedes ven el temario, también son temas de argumentación jurídica, de retórica, de tópica, de dialéctica, más que hablar de los procesos cognitivos internos. Y luego está el texto de Richard Posner, que se llama How Judges Think, cómo piensan los jueces, que es como el conocimiento privado del juez, en donde también habla sobre cómo a partir de lo que se le presenta surgen estas operaciones de pensamiento crítico dirigidas a poder resolver problemas concretos y con base en la experiencia acumulada. Como verán, hay una literatura interesante en torno al tema del razonamiento creativo, del razonamiento propio. Y propiamente también no podemos dejar pasar a John Dewey. John Dewey, o Dewey, es uno de los padres del pragmatismo norteamericano. Es un discípulo, diríamos, de la tradición de William James y de Charles Sanders Peirce, ambos muy amigos del Wes Oliver Wendell Holmes. John Dewey viene en esa tradición del pragmatismo norteamericano. Y esta tradición precisamente habla sobre cómo la lógica no es algo que se tenga que aprender como teóricamente, sino, por ejemplo, hay que hablar de una lógica experimental, la lógica de la experiencia. La lógica de la experiencia, es decir, esa lógica que no cuadra en un silogismo necesariamente, sino que es una lógica que trata de resolver problemas en la experiencia misma. Jean Piaget, muchos años después, como 10 décadas después, 3 décadas después de lo que dice John Dewey, hacia los años 40, 4 décadas después, hacia los años 50, va a decir que esta lógica experimental se le llama lógica operativa, porque es con la que operamos los asuntos. Ya luego vendrá la lógica analítica para justificar lo que estamos diciendo. Es decir, hay una especie de procesos cognitivos, propositivos, que precisamente son a partir de los que resolvemos. Esa lógica operativa, esa lógica experimental es la que tiene que resolver problemas jurídicos sin jurisprudencias, sin norma que lo explique directamente. Yo les diría, todos esos casos donde la ley no dice algo claramente y donde no hay precedentes, que decimos, Dios, ¿a quién se le ocurre ponernos estos problemas para resolver? El pensamiento crítico es precisamente el que, a partir de esos problemas que nadie ha resuelto, ejercitar esta lógica experimental. Ejercitar esta lógica experimental y a partir de eso, ver cómo lo resolvemos. Miren, en este sentido, el derecho tiene mucho que ver con el pensamiento crítico, porque les podría decir que hay más casos raros de lo que uno pensaría en los juzgados y en los tribunales. Y en materia electoral, vean ustedes la cantidad de trabajo que se desborda en ocasiones.
hay cosas que salen más rápidas porque son temas más sencillos, diríamos, que la ley contempla y que se pueden sacar con criterios muy establecidos. Y además que con la experiencia, cuando se presentan esos casos, se toma el precedente o se toma la jurisprudencia y se resuelve el caso. Y casos que están en ese mismo contexto se sacan rápido. Pero también hay una gran cantidad de casos que no tienen precedente. Hay una gran cantidad de casos que tienen particularidades. Parece que todos los años o todos los días a alguien se le ocurre alguna cosa nueva de hacer más complicadas las cosas. Y la lógica experimental de las y los operadores jurisdiccionales, las secretarias y secretarios de estudio y cuenta, ¿no? O lo que son los operadores a otro nivel, los magistrados, las magistradas, las ministras, los ministros de la Corte, tienen que estar razonando estas otras formas y no con una lógica que ya se sepa, sino con una lógica nueva. Es como cuando la NASA quería mandar a los astronautas a una nueva misión. En particular hay una película que se llama Mentes Ocultas, creo que se llama. Talentos Ocultos se llama la película en español, de unas mujeres que hacían grandes cálculos matemáticos. Pero, por ejemplo, hay una escena en esa película que me parece que es muy reveladora. Sabían cómo lanzar la nave y que el astronauta John Glenn diera vueltas a la Tierra, en la órbita terrestre, pero no sabían cómo regresarlo sin que se quemara la nave. Hacía falta un cálculo, una forma matemática que no conocían los norteamericanos o que no tenían presente. Y precisamente, una de las frases que dice Harrison Ford de Kevin Costner era el actor, dice, tal vez nos estamos enfrentando a un problema que tiene una matemática que no conocemos. Bueno, esta frase me parece que es muy bonita porque ocurre en el campo del derecho casi todos los días, en los juzgados, en los tribunales, en las salas regionales de las salas superiores. En la sala superior, solamente hay una sala superior. En la sala superior solamente parece que llegan problemas que hay que resolver con un derecho que no existe, ¿no? O con el derecho que existe, ver cómo se resuelve eso en los márgenes del derecho posible, que sí conocemos, resolver el asunto con una lógica jurídica que no conocemos. Bueno, esto es la lógica experimental de John Dewey y es propiamente el hacer pensamiento crítico en el derecho. Yo les diría que aquí está el punto. Es una foto de cuando conocí a Lexi y le estaba yo preguntando eso precisamente. Y me gusta aquí conservar la lógica como lenguaje de control. O sea, a final de cuentas, argumentar jurídicamente es como tener un lenguaje de control. Y la lógica permite justificar todo razonamiento jurídico bajo un esquema de lenguaje analítico. Esto es propiamente. Ahora, voy a explicarles, o voy a contarles ahora, cómo en los Estados Unidos no solamente se escribió un libro, o hubo autores que trabajaron pensamiento crítico en el orden de razonar y justificar el pensamiento de una manera crítica en el campo del derecho. Les voy a platicar de una revista que salía mensualmente, que se llamó Jurimetrics, Jurimetría. Desde 1959 y luego hasta 1966, esta publicación que se llamaba Modern Uses of Logic in Law, luego después de 1966 se convierte en Jurimetrics. Abogados, en su sección de Ciencia y Tecnología Jurídica. Modern Uses of Law pensaba que el derecho, un poco como en Europa, requería estos lenguajes de control, como lo que les decía, la lógica como un lenguaje de control, para poder resolver problemas jurídicos. Pero claro, Alexi, mucho tiempo después, fíjense, esto es del 59-66, pero luego se dieron cuenta, y esto lo sabe Robert Alexi, no es todo argumentación, sino que también
hay una parte de razonamientos mentales que no solamente son lógicos, sino que podía haber métricas jurídicas distintas. Y aquí hay, esta American Bar Association publicaba, los investigadores o las y los jueces, las abogadas, publicaban artículos y se arbitraban para decir, bueno, esto es una aportación importante al campo del razonamiento jurídico. Se puede hacer una jurimetría. ¿Cómo medir el derecho? Bueno, esto es precisamente, esta es una revista que trata de pensamiento crítico jurídico. Pero bueno, antes de entrar en toda esta historia, no sé si haya algún comentario, alguna pregunta. ¿Alguien quisiera decir algo al respecto? Julio César Barreto, adelante, levantóse la mano. Muchas gracias, doctor. Compañeros, buenos días. Antes de que avance, porque está muy, muy interesante, aquí yo tengo una duda y la planteé en la primera charla que tuvimos con usted y con la maestra Alejandra Tello. Sí. Pero me gustaría escucharlo porque no me deja en paz. A ver, adelante. Hablando de las máximas de la experiencia. Sí. Según yo entiendo, y como lo ha manejado usted, ese talento cultivado o esa experiencia acumulada es propia. Porque al final de cuentas, cada ser humano tiene sus propias experiencias. Aunque leamos el mismo libro, cada quien lo va a entender según lo que tenga en su chompeta. Ajá. Porque podemos leer el mismo libro, usted y yo, y evidentemente usted lo va a entender de una manera, y yo lo voy a entender de otra manera porque no tenemos las mismas experiencias. Ajá. Entonces, cuando yo leo una sentencia, y la ponía yo como ejemplo, la Sala Superior resolvió, creo que fue la elección de Michoacán, y empezó a hablar de la prueba de contexto, donde el juzgador tiene que valorar, o sea, no solamente lo que tienes ahí, sino el contexto de cómo se dieron las cosas. Porque en esa elección lo que había era mucho crimen organizado. Entonces, evidentemente, la presión era totalmente diferente a la que podrías vivir en cualquier entidad federativa. Y la Sala Superior habló de esa prueba de contexto. Yo lo relaciono con lo que usted está mencionando acá de esa experiencia, de esas máximas de la experiencia. Yo tuve la oportunidad de estar inmerso en un conflicto que se impugnó en la elección y un magistrado que era expresidente de la sala resolvió ese asunto y en su proyecto revocaba la elección porque decía él, en la experiencia, lo que se puede ver en los videos de la bodega del Instituto Electoral, lo que se veía eran tales situaciones. Su servidor fue el director jurídico de ese instituto. Y entonces decías, bueno, a ver, permíteme, ¿has trabajado en un instituto? ¿Sabes cómo se mueven las cosas en un instituto? ¿Realmente conocen cómo se mueven las cosas? Ambos resolvemos asuntos electorales, pero es muy diferente la parte jurisdiccional a la parte administrativa. Son dos mundos diferentes. He tenido la oportunidad de ser secretario de estudio y cuenta en una autoridad electoral jurisdiccional. Y entonces, cuando me hablan en una sentencia de las máximas de la experiencia, y de mera casualidad conoces al secretario que hizo la sentencia, dices, a ver, permíteme tantito. ¿Cómo se resuelve ahí? ¿Ya es una frase hecha?
Porque hasta el día de hoy, de verdad, y ahorita que acaba de poner el libro, Sí. que habla de las máximas de la experiencia, a mí no me quedan claro cuáles son esas máximas de la experiencia como frase sacramental que se aplican, ¿eh? No las sé. Así como cuando me ponen la lógica, no sé qué lógica están aplicando. Mínimo para debatirles un poquito. Si es el silogismo, ok, veamos las 8 reglas del silogismo, a ver si lo aplicaste. Pero no me queda claro, no me queda claro. Y entonces, no sé, a lo mejor estoy divagando mucho, y ofrezco una disculpa, pero sí me gustaría saber, bueno, a ver, ¿cómo debo entender esas máximas de la experiencia? Si realmente ya es a rajatabla, son 10 puntos y así los tenemos que seguir, bueno, entonces entro en otra duda, porque entonces, ¿dónde está el pensamiento crítico? Si me tengo que ceñir a 10 reglas y así tengo que razonar, Claro. ¿no? Entonces, esa sería mi duda, de que no me deja ahorita, no me deja en la mañana. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, compañeros. Mira, Julio César, esto que estás tocando es un gran tema. Creo que efectivamente tal vez hay que aclarar un par de cosas muy importantes sobre esto que estás diciendo y que estás planteando. Voy a abrir aquí un espacio dentro de lo que estamos platicando para responder tu pregunta o para comentar tu planteamiento. La realidad es la misma para todos. Pero fíjate que desde los años 1940, 50, surge una corriente de pensamiento nuevo que tiene que ver con la parte cognitiva y que de algún modo está muy vinculado con el pensamiento crítico. Y te voy a decir cómo hay que entender esto de las máximas de la experiencia, porque hay dos líneas, yo creo. Fíjate, cuando yo empecé a leer sobre las máximas de la experiencia, hay un autor argentino. Bueno, ya platicamos ahorita. Hay una línea en la que te dicen que las máximas de la experiencia es como la sociedad lo ve. Por ejemplo, una máxima de la experiencia en 1924 es que una mujer no debería votar. O es como la sociedad lo está viendo en ese momento, ¿no? Que no es correcto que un jovencito esté fumando, por ejemplo, ¿no? Un joven de 14, 15 años que esté fumando. Bueno, máximas de la experiencia es como un poco la visión de la sociedad. Pero después de los años 50, la idea de máximas de la experiencia tiene que ver más con este sentido que estamos platicando tú y yo y que acabas de mencionar, que tiene que ver con lo que es mi experiencia acumulada, ¿no? Las máximas de la experiencia es como dentro de todo el bagaje de experiencia que tú tienes, ¿qué es lo que te ha funcionado más? ¿Qué es lo que te ha funcionado más? Déjame mostrarte un pequeño video. Es de unos segundos. Este señor, al que vamos a ver ahorita, Edelman, fue director del Instituto Neurológico de San Diego. Y precisamente aquí hablando con este señor Poinsett, explica muy bien que nuestra mente no nace lógica. Nosotros, en la medida que vamos viendo qué nos ha funcionado. Como tú lo dices, tú has estado en un instituto, tú has resuelto un problema a partir de tu experiencia en el instituto. Tú has visto y has generado una serie de pautas de razonamiento a partir de tus experiencias vividas. No tanto de una lógica del silogismo, de una lógica de otro tipo, una lógica analítica. Precisamente lo que tú has desarrollado son pautas de experiencia acumulada, en tu caso, y esto nos pasa a todos de donde hemos vivido y donde hemos trabajado,
o donde hemos estudiado, hemos asumido una serie de pautas que nos sirven. Y como diciendo, bueno, mira, a mí me ha servido esto. Esto es lo que dice Edelman. Dices que el cerebro no es como un ordenador. Que aquí no hay lógica, no hay instrucciones. No desde el principio. No. El cerebro, por supuesto, es un producto de la evolución y de muchos cientos de millones de años de evolución. Y no está construido como lo está un ordenador, siguiendo unas instrucciones. Pero no nacemos con lógica. Tenemos que conseguirla como resultado de la cultura y la civilización. Pasó por dos grandes fases. La primera es la de Aristóteles, hace mucho tiempo. Y a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, por Gottlob Frege, un alemán que inventó la lógica matemática. Pero el cerebro no funciona por lógica, sino que funciona por modelos, por el reconocimiento de unos modelos que después la lógica va puliendo. ¿Quieres decir que solo por seleccionar o seleccionando pautas el cerebro llega a decir lo que está bien y lo que está mal? Por supuesto. Bueno, esto es lo que te quería mostrar de Edelman. Todos tenemos experiencia acumulada, desde nuestra trinchera, diríamos. La realidad es la misma. Pero aquí es donde está el otro punto que te quiero decir. No todos tenemos la misma vida. Y aunque la realidad es la misma, la simbolizamos cada uno de nosotros de manera distinta. Tú y yo podemos tener al mismo papá, pero incluso aunque vivamos en la misma casa, con la misma familia, tu percepción de mi papá, de nuestro papá, puede ser distinta a la percepción que yo tengo de nuestro papá. Y esto tiene que ver con una serie de ideas y que además hoy en día llevan una pauta muy, muy avanzada, que es toda la línea del constructivismo. Nosotros construimos la realidad, o más bien no es que construimos, la realidad es la misma, pero interpretamos la realidad desde los contextos en los que vamos experimentando nosotros a la realidad, la simbología. Este señor Gregory Bateson es el padre del constructivismo. Y después de ese señor vienen autores como Jean Piaget, vienen personas como Paul Václavic. Mira, por ejemplo, Paul Václavic, a mí me parece que es un autor muy, muy potente. Dice, las relaciones humanas no son fenómenos que existen objetivamente, es decir, como cosas por sí mismas. No existen como este vaso, ni como esta pluma. Son objetos. Y cuando hablamos de objetos, a lo mejor pueden ser un pensamiento objetivo. Pero cuando hablamos de tu experiencia, de mi experiencia, de nuestros puntos de vista, cómo hemos simbolizado la realidad, esto es lo que hace la comunicación humana. Las relaciones humanas, los contenidos de nuestra realidad pragmática, de lo que tú has vivido, de lo que yo he vivido, precisamente es interpersonal, ¿no? No son reales como la pluma, son reales en el sentido de que están exponiéndose en la realidad y estamos planteando la realidad. Pero son formas simbólicas en que nosotros vemos esas formas del mundo. Nein, wir müssen uns darüber im Klaren sein. Es gibt also, wir machen im Konstruktivismus, dem ich angehöre, machen wir eine Unterscheidung zwischen zwei Wirklichkeiten. Die erste Wirklichkeit ist die, die uns unsere Sinnesorgane vermitteln. Also zum Beispiel, ich sehe ein Licht und das ist rot, nicht? Wollen wir ganz beiseite lassen, dass auch das Resultat eines unglaublich komplizierten Konstruktionsvorgangs in meinem zentralen Nervensystem ist und dass außerdem das Geräusch Rot oder die Buchstaben ROT eine Erfindung sind, eine Zuschreibung.
Nun sehen Sie, nun ein kleines Kind mit normalem Sehvermögen kann natürlich auch ein rotes Licht feststellen, wird auch feststellen. Nur, das Kind weiß deswegen nicht, dass das, notwendigerweise noch nicht, dass das rot heißt und schon gar nicht, dass das Auftauchen von von Rotlicht unter gegebenen Umständen bedeutet, man darf die Straße jetzt nicht überqueren. Das sind Zuschreibungen an die sogenannte Wirklichkeit der ersten Ordnung, die Wirklichkeit, die mir mein zentrales Nervensystem vermittelt. Unweigerlich kommt es zur Zuschreibung von Bedeutung, Sinn und Wert. Und da gibt es absolut keine Möglichkeit, ein für alle Mal festzustellen, wer Recht hat und wer Unrecht hat. Daher das Witzchen, der Pessimist sagt von der Flasche, dass sie halb leer ist, der Optimist sagt von derselben Flasche, derselben Wirklichkeit erster Ordnung, dass sie halb voll ist. Denn Wahrheit ist meines Erachtens, der Begriff ist nur dort anwendbar, wo Leute derselben Wirklichkeitskonstruktion angehören. Also ich lebte in den 50er Jahren kurz in Bombay und da wurden mir Swamis vorgestellt, das sind heilige, weise Männer, auf die im Okzident die Diagnose der schizophrenen Katatonie angewandt würde. Also sehen Sie, es ist eine Frage der Ansicht, also der Definition. Bueno, lo que quería mostrar con esto, Julio César, es que simbolizamos de manera distinta la misma realidad. Y obviamente, como lo acabas de decir tú, no es igual como lo ve un secretario de estudio y cuenta, o alguien que ha tenido las experiencias que tú has tenido, tal vez con las de un magistrado, que a lo mejor sí fue en algún momento magistrado de sala regional en Veracruz, a como otro que lo hizo en Jalisco, y que estuvo bajo la dirección de una u otra magistrada, ¿no? Con otra visión del mundo. Aunque las leyes son las mismas, la realidad es la misma, todas nuestras experiencias nos llevan a simbolizar la realidad de manera distinta. La lógica, el silogismo o cualquier otra forma lógica, lo que te va a ayudar es a justificar de una manera analítica lo que estás resolviendo. Pero la resolución no es estándar. El pensamiento crítico precisamente es tu forma propositiva de resolver un problema a partir de las máximas de tu experiencia, de las pautas de lo que tú has vivido. Si tú, con la experiencia de haber llevado una dirección en un instituto electoral, has construido tu percepción de la realidad de otra manera, y si llegaras a ser magistrado de sala regional, ese bagaje de experiencia te llevaría a resolver el asunto de otra forma, tal vez. Pero tal vez el magistrado que resolvió el asunto no tuvo esa experiencia. Entonces no tiene esa parte, esa carga acumulada. Ahora, tendríamos que pedirle a los magistrados y a las magistradas de sala regional o de la sala superior que hayan tenido un proceso de haber trabajado tanto tiempo en un lugar y en otro y en otro. Esto es imposible, ¿no? Como verás, las máximas de la experiencia acumulada de todos y cada uno de los titulares o de las secretarias y los secretarios que proyectan los asuntos es distinta totalmente. Incluso hay secretarias y secretarios que nunca han salido del electoral, pero hay gente que ha venido del Consejo de la Judicatura, tal vez de llevar asuntos penales, asuntos civiles. E incluso me ha tocado ver gente que era Ministerio Público, pasó a ser secretario de Estudio y Cuenta, y luego llegó a ser secretario en sala electoral, ¿no? El Tribunal Electoral. Son construcciones distintas, sus mentes funcionan de otra manera. La argumentación va a tratar de justificar cada una de ellas. Pero precisamente el pensamiento crítico, la parte propositiva de resolución, no es estándar. Por eso, fíjate la definición de justicia. Esto es bien interesante.
es constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo suyo. O sea, es la voluntad, o sea, el deseo de querer arreglar el problema. De darle a cada quien lo suyo. La definición de justicia no es constante y perpetua razonamiento, un constante y perpetuo razonamiento lógico o un constante y perpetuo razonamiento justificado racionalmente con la categoría del silogismo, ¿no? Sino que a partir de lo que cada quien tiene para construir o con lo que ha construido y simbolizar su razonamiento de la realidad, es con lo que resuelves. Y las máximas de la experiencia no son estándar. Calamandrei, es el personaje del que te quería comentar, Calamandrei decía que las máximas de la experiencia es como las máximas de la vida cotidiana, como las reglas de etiqueta con las que vivimos. Pero, bueno, esto lo decía Calamandrei en los 30s y en los 40s. Hoy en día, máximas de la experiencia, desde un punto de vista constructivista, tiene que ver con lo que cada uno de nosotros, con lo que a cada una de nosotros, a cada una y a cada uno de nosotros, nos funciona. Es cuando decimos, bueno, a ver, yo te voy a recomendar esto. A mí me funcionó, a ver si te funciona a ti, ¿no? Hay gente que le funciona más una cosa que otra. Pero esas son sus máximas de la experiencia. No sé si con esto te haya dado un panorama más cercano. Pero bueno, me gustaría comentarles ahora sobre esta línea de qué es lo que se ha pensado. Fíjense, aquí les preparé unas pequeñas referencias. Estos son artículos de la revista que no están publicados en español, pero me tomé ahora con la pandemia el tiempo para traducir algunos artículos. Fíjense, este es de John Menke, Facultad de Derecho de la Universidad de Yale, el título Lógica Simbólica y Comunicación Judicial. Es un párrafo que a mí me parece que es esencial y magnífico en el artículo. Dice, las distinciones reveladas por los métodos lógicos modernos pueden ser irrelevantes para las expectativas de los que hacen el acuerdo, o sea, la sentencia, la resolución de un asunto. O sea, para resolver un asunto a veces ni siquiera hace falta lógica, dice Menke. Somers, otro autor, ha argumentado que la lógica simbólica no es útil porque no puede determinar una instancia de ambigüedad sintáctica, ¿no?, que es legalmente significativa. No puede determinar si una instancia de ambigüedad sintáctica es lealmente significativa. Como el lenguaje puede ser ambiguo, la lógica simbólica no nos puede dar precisión si algo legalmente significa algo u otra cosa. Debido a estas y otras objeciones, se ha concedido que el entrenamiento en lógica simbólica es más relevante para la prevención de ambigüedades sintácticas en los estatutos que para la subsiguiente interpretación de ambigüedades involuntarias en los asuntos. O sea, tal vez nos sirve más para lo que dice en la ley que para resolver una situación en la que alguien está haciendo una afirmación, una declaración. El punto de enfatizar aquí es que estas objeciones y concesiones no son tan pertinentes para la interpretación de las normas o reglas impuestas judicialmente como lo son para la interpretación de las leyes. O sea, la lógica simbólica a lo mejor no sirve para las leyes, pero no para lo que alguien está llegando a un acuerdo, ¿no?, o para desarrollar la sentencia. Esto me parece que es muy interesante. Este es un artículo de Modern Use of Logic. Aquí viene otro. Este es de Allen y Caldwell, que son dos de las cabezas de la American Bar Association de aquel entonces, las ciencias de la comunicación y el derecho. La utilidad de la lógica moderna para los lectores y redactores de documentos legales, sean contratos, sentencias, lo que ustedes quieran, se demostró mediante ejemplos que muestran que funciones tan importantes como la explicación de textos inequívocos o la relevancia de ambigüedades pueden realizarse con la lógica moderna como herramienta. Se hizo hincapié en que ningún sistema de lógica proporcionará criterios
para la elección de valores entre objetivos contrapuestos, sino que simplemente ayudan a aclarar las implicaciones asociadas a la elección de uno u otro. O sea, la lógica es auxiliar, pero no es la clave para resolver un asunto jurídico. El análisis jurídico, dice Allen y Caldwell, dicen ambos, el análisis jurídico y las técnicas de investigación también se verán influidos favorablemente por la exposición de especialistas jurídicos a los métodos de rigor sintáctico que exige el estudio de los sistemas formales de lógica simbólica. El papel de la lógica normativa o deóntica también se discutió y criticó, ya que no se ha demostrado ninguna aplicación real de la lógica. Esto a Bullion y al Churrón les hubiera pegado un dolor de estómago brutales, porque dicen, la lógica deóntica no se ha demostrado ninguna aplicación real de la lógica deóntica, ningún problema del nivel. Esto salió en septiembre de 1966, como diciendo, a ver, la lógica simbólica nos ayuda como a ver claramente asuntos y a como justificar aspectos, pero auxiliares ya una vez que se puedan definir términos ambiguos. Pero en cuanto a la lógica deóntica, eso no le hemos encontrado ningún uso, dicen estos miembros de la American Bar Association. Aquí va otro, fíjense. Esto, lo que estábamos viendo era The Modern Uses of Logic, o sea, los usos modernos de la lógica, y la revista, a partir de 1966, se convierte en Jurimetrics. Aquí tienen el volumen 10, volumen número 2, de diciembre del 69. Walter Probert dice, el texto se llama Derecho, Ciencia y Comunicaciones, algunas facetas nuevas del empirismo. Dice, dentro de esta tríada, la semántica viene a ser el estudio de las palabras y el lenguaje como un sistema de símbolos para referirse a una última instancia a observables fuera de la palabra lenguaje. Los símbolos, las palabras son sustitutos generalmente de no palabras. Los símbolos son sustitutos de no palabras. O sea, tenemos ideas. Fíjense lo que sostiene este cuate. Tenemos ideas que no necesariamente se representan con palabras, sino con símbolos. Si las palabras no se usan de manera preferencial, los puntos de vista semánticos previos suponían que se usaban de manera expresiva, demostrando emociones o sentimientos subjetivos, estados de ánimo y actitudes. La pragmática, es decir, el uso práctico del lenguaje, se ocupa de la relación de uso de las palabras con el comportamiento humano. A menudo, por supuesto, el uso de las palabras es en sí mismo un comportamiento. A ver, denme un minuto, por favor. Vamos a hacer un pequeño receso de 5 minutos, si me permiten. ¿Sí? Gracias.
Ya, discúlpenme ustedes, tuve un pequeño inconveniente en la oficina. Bueno, eh, como verán ustedes, lo que les he querido mostrar es que Jurymetrics y Modern Uses of Logic es una publicación de la American Bar Association donde los investigadores jurídicos hacen un análisis de cómo la lógica o elementos como la tópica o estos lenguajes analíticos pueden ayudar al razonamiento jurídico, pero como el razonamiento jurídico opera con un lenguaje de ambigüedades, o es como lo diría Gavino Fraga o algunos teóricos del derecho, son conceptos indeterminados, ¿no? No tienen la precisión de la matemática y el álgebra. La forma de significar y simbolizar las situaciones jurídicas se carga de sentidos de interpretación de una situación jurídica. Y esto es lo que va haciendo el desarrollo del pensar mismo del derecho, ¿no? Como lo dijo Václavic hace un instante que se los mostré, una cosa es la expresión verbal, pero otra cosa es la comunicación, que puede tener que ver con sentidos de las expresiones. Se pueden implicar tonalidades, sonidos, gestos corporales, todo sesga formas de comportarse, de decir, de expresarse. Yo les diría que la realidad es la misma, pero la forma de percibirla varía de unos a otros. Y prácticamente en esta línea, pues se ha escrito mucho por parte de antropólogos, psicólogos. Las personas ven la realidad dependiendo de su parámetro de percepción, ¿no? De sus parámetros de percepción. Quiero mostrarles, a ver, ¿dónde he visto estas expresiones? Miren, quiero mostrarles, yo sé que esto no es del campo electoral, pero es muy revelador, a mí me parece que es muy revelador. Esta es una resolución, fíjense, que nos muestra cómo el constructivismo ha avanzado en el campo del derecho. Aquí nada más les pongo para que vean de dónde sale. Instancias de tribunales colegiados de circuito. O sea, esa es una tesis que salió, bueno, perdón, no es una tesis, es la resolución de un colegiado de la 10ª época, ahí está, de mayo de 2019. Estereotipos sobre roles sexuales, los órganos jurisdiccionales deben analizar el lenguaje empleado en las diversas promociones realizadas por las partes para advertir si sus peticiones están basadas en concepciones de aquellos. Es una resolución, pero a mí me parece que es muy interesante revisar algunas cosas que se están diciendo en ellas. Y creo que podría trasladarse a algunas situaciones en algún momento, en cualquier otra materia. Fíjense, hace aquí una justificación, esto es parte de la resolución, dice, de acuerdo con el estudio realizado por el Instituto Nacional de las Mujeres, titulado Roles y Estereotipos de Género, una forma de discriminación contra las mujeres, los estereotipos son patrones culturales arraigados que se reproducen entre generaciones. Con ellos se educan a niñas y niños desde que nacen, tanto en la familia como en las escuelas. Esto también se ve reflejado en cada comunidad, en los medios de comunicación y en el uso del lenguaje. Bueno, vámonos a la parte que está en amarillo. Y fíjense ustedes, sobre todo lo que está subrayado. El lenguaje también genera realidad. En tanto constituye la principal forma de relacionarse con otras y otros y de coordinar acciones para la convivencia entre unas y otros.
Fíjese aquí, esto es propositivo, de una manera, me parece muy interesante porque el pensamiento crítico es, a ver, el asunto jurídico también va muy de la mano y vinculado con, como le diría Václavic, con las personas con las que se está abordando el tema, ¿no? Entonces, el lenguaje genera la realidad social y jurídica en la que estamos interviniendo. Los órganos jurisdiccionales deben analizar el lenguaje empleado en las diversas promociones, ¿no?, por las partes durante el proceso jurisdiccional, a fin de advertir si sus peticiones están basadas en concepciones estereotipadas. Esto es precisamente algo que revela cómo la construcción social no es algo estandarizado como la pluma. Y que obviamente podemos discrepar en las opiniones sobre si una resolución fue más pertinente o menos pertinente. Siempre va a ocurrir esto, pero porque las pautas de la experiencia son vidas vividas de todos y cada uno de nosotros. Lo que me gustaría decir antes de que termináramos es esto que ha dicho Julio César, que aunque somos vidas distintas, cada quien ve la vida desde su punto de vista, pero hay un descubrimiento que se hizo también en los años 90, en los 1990, 91, 92. Un señor Rizzolatti descubrió lo que son las neuronas espejo. Gracias a las neuronas espejo, podemos darnos una idea de cómo se siente la gente. Y son unas neuronas que tenemos aquí en la zona de Broca, en esta parte del cerebro, que, por ejemplo, cuando alguien bosteza, de pronto nos dan ganas de bostezar. Es como una forma empática. Cuando vemos que alguien hace algo, nuestras neuronas se activan como experimentando lo que está experimentando la otra persona, y de algún modo como que sentimos lo mismo. No lo interpretamos igual, pero sentimos casi lo mismo. Cuando vemos un partido de fútbol, un poco la emoción y las caras de los jugadores nos transmiten y las asimilamos como si fueran experiencias nuestras. Por eso es que a los chiquillos y a las chiquillas y a nosotros también, a los adultos, nos gusta ir al cine, porque los actores nos hacen vivir, no solamente verlos, sino las situaciones que vemos, de algún modo las simulamos en nuestra mente. Lo que descubrió Rizzolatti fue una cosa bien curiosa, además fue por error, porque no le había quitado unos sensores neuronales a unos mandriles, creo que eran unos mandriles, unos micos. Se dio cuenta que cuando alguien comía un cacahuate, se le activaban ciertas zonas del cerebro. Y cuando le dio el cacahuate al otro simio, oyó una duplicidad de señales del cerebro. Y se dio cuenta que el mono que no estaba comiendo cacahuate, vio comerse el cacahuate al otro, y las zonas del cerebro se activaron igual que el que se comía el cacahuate que el que no se comía el cacahuate. Por eso cuando vemos una cara triste, sabemos que es un poco triste. ¿O por qué la risa es tan contagiosa? Porque si vemos que alguien se está divirtiendo y alguien está feliz, también nos podemos sentir nosotros felices. ¿Por qué nos gustan, o por qué a mucha gente le gustan las películas románticas? Porque a lo mejor vive una situación más amorosa que la que está viviendo en ese momento, ¿no? Y esto es muy empático. Esto es por las neuronas espejo. No puedo vivir la vida de los otros, pero tal vez la experiencia del otro la puedo interpretar desde mi punto de vista y se convierte en una pauta de la experiencia. La educación del método del caso es muy interesante. En Harvard les ponen los casos que se han tenido que enfrentar otras personas, empresas o en materia jurídica, casos que han llegado a tribunales, pero no les dan la respuesta.
Simplemente dicen, a ver, si tú estuvieras en esta posición, ¿cómo lo hubieras resuelto? ¿O cómo lo resolverías? De algún modo son situaciones empáticas. Y al final, a veces les dan, bueno, esto que tú resolviste así, la magistrada lo resolvió de esta manera. Y puede ser que haya coincidencias, puede ser que no. A mí me tocó ver una vez, aquí en México, en un posgrado de una maestría de Derecho de Empresa, se llevaba el método del caso. Y las personas que presentaban los casos eran las abogadas y los abogados de empresa que los habían llevado. Y me tocó escuchar en una ocasión que el expositor, después de escuchar la pregunta que dio una de las personas que estaban en la maestría, dice, qué interesante respuesta acaba usted de dar, muy por encima de la que yo resolví. Y fíjese que le invitó a trabajar en su empresa, bueno, en el jurídico de la empresa donde trabajaba. Porque dice, necesito ese tipo de gente como usted, que tiene este desarrollo creativo, propositivo, porque usted vio el asunto desde una perspectiva que yo no vi. Eso es hacer pensamiento crítico en el derecho. Y yo creo que por eso es interesante que las salas regionales y las salas superiores tengan magistradas y magistrados, porque lo que no ve uno, a lo mejor lo ve la otra, ¿no? Y claro, tal vez recuerden que nuestro pensamiento lo que hace es tratar de resolver problemas, porque la realidad no es estándar. Estamos más a la presencia de incertidumbre que de situaciones controladas cotidianas. Bueno, pues hasta aquí mi exposición del día de hoy sobre pensamiento crítico y derecho. No sé si alguien quiera comentar algo antes de que nos vayamos. Yo no diría preguntas, porque la verdad es que yo no soy muy bueno para las preguntas. A ver, dice aquí Abel Piña, el nivel de criterio es proporcional a nuestra práctica. Claro, totalmente de acuerdo, Abel. El pensamiento crítico se desarrolla experimentando, entonces a mayor práctica, mayor crítico seremos. Claro, efectivamente, Abel, esa es la clave. Muy bien. Pues ya lo contesté más tarde, esto lo dijo a las 8:29, pero bueno, ya hace unos 20 minutos. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien que quiera decir algo más antes que nos vayamos? ¿No? Pues estamos a viernes, sonríen, ¿no? Bueno, salvo que yo a veces me quedaba hasta las 2 de la mañana los viernes. Bueno, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos más adelante en algunas otras sesiones de este diplomado de pensamiento crítico electoral. Hasta luego, muy buenos días. Buen día, muchas gracias.